tardes. Vamos a aprovechar el silencio de las campanas y comenzamos con puntualidad alemana. Bueno, lo primero es agradecer nuevamente su presencia, porque si han repetido es que el objetivo que teníamos, que nos marcamos cuando programamos estas charlas, era llegar a todos los públicos, y creo que, bueno, si han vuelto hoy será porque no se aburrieron lo suficiente la semana pasada. Y esta semana pues creo que tampoco se van a aburrir. Hoy les traemos a José Rivero, pero claro, es que es un poco paradójico que yo en el Museo de la Merced trate de presentar a José Rivero. Aquí el desconocido, evidentemente, soy yo. A José lo conocéis todos sobradamente porque es asiduo a este foro. Entre otras cosas, es un gran arquitecto de la provincia, que ha desarrollado su labor fundamentalmente como arquitecto de la Diputación, por eso tiene como arquitecto obras por toda la provincia, pero ha desarrollado también una amplia labor divulgativa, ha desarrollado y sigue desarrollando cada día. Hace apenas 15 días presentaba el último libro que ha coordinado con otros arquitectos. Y hoy él nos quiere hablar de los poblados de colonización. Ya os explicará él, pero a nosotros nos ha parecido muy interesante llamar a José para que hable de ese tema, porque, bueno, como os decía el otro día, la arquitectura, para bien o para mal, es una realidad en la que vivimos cada día. Y dentro de ello está la ciudad, la escala de la ciudad. Y la ciudad que conocemos normalmente se ha desarrollado a lo largo de la época y, por tanto, es una justaposición de estilos, de trazados y de un montón de cosas. Sin embargo, los poblados de colonización son una experiencia única en sí misma, porque son como urbanismo, es un urbanismo que está creado desde cero y de una forma completa y con una visión integral. Pero eso nos lo va a contar muchísimo mejor que yo. José, cuando quieras. Bien. Buenas tardes. Gracias de nuevo al Colegio de Arquitectos, al Museo de la Merced y a la Asociación de Amigos, y a todos ustedes por acompañarnos una tarde más en el ciclo de arquitectura que está organizado para este mes de mayo. A mí, cuando me pusieron a hablar de colonización, parecía que había que circunscribirlo al ámbito provincial, que yo creo que Ciudad Real, como otras provincias en las que colonización tuvo una presencia, cuentan ya con suficiente bibliografía. De Ciudad Real, por ejemplo, en el año 90 se publica, Ciudad Real de Castilla-La Mancha, la tesis de Esteral Marcha. Con posterioridad se van publicando una serie de trabajos, entre los cuales el último que les puedo citar es el del año 14, que se publicó en la BAM, que es un trabajo que hicimos Diego Pérez y yo, este libro, que es un recorrido exhaustivo por los 9 pueblos de Ciudad Real y por los 2 proyectados que no llegaron a construirse. Por lo tanto, no me parecía relevante el hacer un recuento pormenorizado de esos pueblos, toda vez que ya están estudiados y publicados, sino hacerles partícipes de alguna reflexión que yo, después de 20 y tantos años persiguiendo el tema, me hacía en voz alta mientras que preparaba la cuestión. Por lo tanto, yo había elegido como referencia a ordenación y arquitectura como los 2 parámetros que es necesario aplicar para entender la realidad de colonización, que es una realidad más amplia de lo estrictamente arquitectónico o urbanístico, que evidentemente es un contrasentido hablar de urbanismo en el medio rural. Veremos luego los estudios italianos que nos aconsejaban hablar de ruralística más que de urbanística. Colonización tiene una dimensión agronómica, no en balde el instituto, cuando se crea en el año 39, se asienta en el Ministerio de Agricultura, y evidentemente hay una dimensión hidráulica, participa también en obras públicas, hay una dimensión de modernización agronómica, con lo cual participan los ingenieros, y hay una dimensión final de construcción física en donde aparecen los arquitectos. Estas 2 imágenes pueden un poco componer la reflexión que les quiero hacer llegar a ustedes. La de la izquierda es del Plan Badajoz y refleja una retícula sobre una foto aérea del territorio. Al fondo se ve
poblado en ciernes y toda una adjudicación de lotes que luego ya veremos cómo se van correspondiendo. Y a la derecha es una foto aérea de Villalba de Calatrava, que es un pueblo de Ciudad Real, el único que aquí hace José Luis Fernández del Amo y que evidentemente es uno de los pueblos más relevantes. Las dos cuestiones que pongo aquí previas que yo quería hacerles saber a ustedes, la primera ya la he disipado y es el tema de no enunciar de nuevo el recorrido pormenorizado sobre Ciudad Real, y la segunda, que es mucho más complicada, es el debate permanente que la historiografía de la arquitectura mantiene en el universo de colonización. Colonización tiene un momento de apogeo propio. Manolo Calzada, me parece que los lleva a llevar. Manolo Calzada es un estudioso que es el responsable de los itinerarios de arquitectura que publicó en Córdoba en 2004-2005 la Fundación de Arquitectura Contemporánea, y establecía ese momento de plenitud que evidentemente va a coincidir con una inflexión que es 1959, es decir, con la llegada del plan de estabilización y con los planes de desarrollo. El debate historiográfico en el campo de la arquitectura es que para algunos estudiosos, entre 1976 y 1996, digo 76 años después de la muerte de Franco, colonización era un tema irrelevante por sus condicionantes políticos, toda vez que era una obra que no se entendía, pese a que Vegaviana, que es otro de los pueblos de Fernández del Amo, ha tenido reconocimiento internacional en la Bienal de Sao Paulo del 68, me parece. Lo veremos también luego. De tal suerte que en el año 96, cuando se realiza los registros del Docomomo Ibérico, el Docomomo Ibérico es un documento abierto que sigue creciendo y que lo que pretendía era hacer el inventario de las arquitecturas contemporáneas en España y Portugal, por eso lo de Ibérico, en la franja temporal 1925-1965, que luego se amplía porque se considera que los 40 años es una franja temporal corta. 25 por la exposición de artes decorativas de París, 65 por la muerte de Le Corbusier. Se amplía para el espacio ibérico, claro, Portugal el 74 es un hecho relevante, políticamente hablando, la revolución de los claveles, España 75, final del franquismo, es otro hecho relevante y por eso amplían. Bueno, en el año 96, cuando se configuran los registros del Docomomo español, Víctor Pérez Escolano, que fue catedrático, ya está jubilado en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, propone incluir algunos elementos de colonización en ese inventario de la arquitectura moderna, ibérica, en este caso española, porque Portugal no tenía ese reflejo, y obtuvo un rechazo, fundamentalmente porque los responsables del Docomomo en esos momentos eran catalanes y quizás fueran gente más joven. Cataluña no tiene o no tuvo la implicación, a pesar de tener pueblos como Jiménez y Alejandro de la Sota, que pudo tener Extremadura, Andalucía, el centro o Levante. Por lo cual se entendía el rechazo de los miembros del Docomomo catalanes a incluir el fenómeno. Pero curiosamente, 20 años más tarde, no, 20 años no, en el 2007, con el registro andaluz de arquitectura contemporánea, emergen todos los pueblos de colonización y fuerza que el siguiente trabajo de inventario de arquitectura del siglo XX, que es el SUDOE, acoja ya a los pueblos de colonización como elementos representativos de la arquitectura moderna. Con lo cual, entraríamos en la cuestión del ciclo que nos acoge, que ha denominado, no sé si Fidel Piña o alguien, la arquitectura de Ciudad Real entre lo vernáculo y la modernidad. Las imágenes que les propongo es una revista del 50 de colonización y la revista, esa es del 64, los 25 años de paz, es la revista Vida Nueva, que es el órgano de comunicación de los colonos. En el centro es lo que había hecho el Colegio de Arquitectos. Digo lo de entre lo vernáculo y la modernidad porque es justamente el debate que sustenta colonización. En 2004, en la revista Formas de la demarcación de Ciudad Real del Colegio de Arquitectos, dedicamos un esfuerzo a reflexionar sobre colonización y yo, el trabajo que realizaba se llamaba colonización, interrogantes, tipismo o modernidad. Es decir, porque era el debate que existía. Es decir, hacemos una reducción
formal de colonización, aspectos folclóricos, típicos, vernaculares, castizos, o por contra consideramos que es una experiencia moderna. Los partidarios de la primera tentativa son aquellos que pretenden fijar la irrelevancia arquitectónica en función de su adscripción a ese franquismo político y agrarista. Bueno, este es el número de la revista de 2004 donde aparecía ese artículo y la portada. Esta misma imagen, que no sé si se va a publicar en el libro de Matos, Eduardo Matos, fue un fotógrafo de colonización de Ciudad Real muy detallista. Yo recuperé estas diapositivas a través de Carlos Delgado, que fue un ingeniero de colonización que me presentó Pepe Aragón, que está por allí al fondo, y descubrí un material que estaba a punto de desaparecer o tirarse. Y entonces, entre otras cosas, estaban esas diapositivas de Matos que se positivaron y que se publicaron algunas en parte en el libro que les comento, y que yo traigo aquí como dos imágenes que podemos ver de manera contrapuesta. La de la izquierda es un aula convencional, con los niños con los mandilones azules, los pupitres con el receptáculo del tintero, y el retrato al fondo de Franco, aunque está cortado, y de un Sagrado Corazón a la izquierda, sobre la izquierda de la pizarra, mientras que la imagen de la derecha es una imagen completamente contradictoria o conflictiva con la anterior. Es el Via Crucis de la iglesia de Villalba, que es una pieza insólitamente moderna para 1956 en Ciudad Real, en el medio rural, y las serían hijas de colonos, habitantes de Villalba, mirando al altar, pero evidentemente con ese fondo enigmático de ese Via Crucis. Y esa es la cuestión, los aspectos convencionales o castizos del retrato del jefe del Estado y la modernidad que se filtra entre los poros y las grietas de colonización. El tema no se agota en colonización porque el libro que les traigo es de Luis Fernández Galiano, del año 89, que es una reflexión sobre los poblados dirigidos de Madrid, y el propio título es inequívoco, la quimera moderna, porque ahí colaboran los poblados dirigidos, o Casitas, Caños Rotos, pues todos los arquitectos más brillantes del momento, evidentemente en una aventura netamente tan franquista como podía ser colonización, pero que no hay reparos en denominarla como moderna, frente a la vertiente castiza de la historiografía, que son los congresos de arquitectura típica regional, donde a algunos les gustaría que se asentara colonización. Este es el Congreso de Córdoba. El tema del agrarismo y del falangismo, porque los primeros ministros de Agricultura, que creo que fueron casi todos falangistas, desde un Primo de Rivera, Fernando Rey, y traigo aquí el libro de Cabestany, que también fue ministro de Agricultura en el momento de máximo esplendor del instituto, con la otra, la portada de la derecha es una conferencia que publica en el 40, bueno, dicta en el 40 y se publica en el 44, a Resle. Y el título es tremendo, Discurso sobre la obra falangista de la vivienda. Bueno, este es el debate conceptual que se está planteando en los temas de vivienda. Piensen ustedes que el tema de vivienda hasta 1957 vive disperso. Es decir, por una parte el Instituto Nacional de la Vivienda anida en el Ministerio de Trabajo, también lleno de falangistas, parte en la Dirección General de Arquitectura de Presidencia de Gobierno y parte en la Secretaría del movimiento que acoge la obra sindical del Hogar y Arquitectura. Por lo tanto, tanto vivienda como esos rudimentos del primer urbanismo aparecen impregnados de esos elementos del falangismo, por decirlo de alguna forma. Debates que perpetúan esta situación y que se van disipando con lentitud. La revista AV del año 85 está dedicada al regionalismo de manera amplia, porque es un momento de revisión crítica de algunos dogmas del movimiento moderno, y en España pues, se aprovecha para introducir el tema de colonización como un tema regionalista, como si fuera un enclave regionalista. Y lo otro es una publicación posterior del Museo Reina Sofía sobre José Luis Fernández del Amo, del cual, si tendremos ocasión, hablaremos,
que es la creación del Museo de Arte Contemporáneo, y me parece que en la letra, no se ve muy bien, pero me parece que se llama Plataformas de la Vanguardia en España. Fernández del Amo es el arquitecto más importante de los que actúan en colonización en cuanto al número de obras que consigue y la calidad que desarrolla. Y en paralelo, o antes incluso, había sido director del primer museo de arte moderno con Luis Jiménez, el ministro de Educación, y pone en marcha lo que llaman Sala Negra, que era en los bajos de la Biblioteca Nacional el primer intento por ordenar el arte contemporáneo en España. Y tendrá que ver continuamente su relación y su pasión por el arte con los problemas de colonización. Este es un artículo suyo del año 87 de la revista Punto y Plano, Mis pueblos en la Mancha, y la portada de la revista. Colonización, traigo aquí un collage de publicaciones porque yo creo que siguen produciéndose estas, pues hablan de aquí, el Congreso de Sevilla de 2008, las 3 de la Fundación de Córdoba, Pueblos de Colonización, la revista del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Cruz Villegas sobre arquitectura en los Montes de Toledo, Extremadura, los pueblos de colonización de Almería de Miguel Centellas, el libro clásico de Conclusio León, Historia de la colonización agraria en España, los pueblos de Jerez, lo están haciendo sistemáticamente, se está colmatando hasta que llegará un momento que esté todo estudiado. Incluso las últimas publicaciones, a la izquierda le pongo la exposición del ICO de Ana Amado y de Andrés Patiño, que pudimos ver el año pasado, en febrero, en el Museo ICO. Antes habían hecho el trabajo Habitar el agua. Con posterioridad se publica en Aragón Armengol, que es una arquitecta, y Laureano de Bato, un fotógrafo argentino, libros que ya a la lectura del título sabemos de qué van a ir. Historias de los pueblos sin historia. Pero pese a que no tengan historia, cuento o trato de hacer una historia. Y el último, el de Antonio Cazorla, que evidentemente es una lectura desde la óptica de lo que decía del franquismo que pueda haber, del problema de los colonos como esclavos agrarios del siglo XX, de ese debate que no está resuelto. Bueno, sigo con más publicaciones. La de abajo es una exposición que se produjo aquí en Ciudad Real en el 22, el detalle de la bendición de la iglesia de Calatrava, de Villalba, que eso lo comentaré si tenemos tiempo. El obispo se negó a bendecir la iglesia y entonces el recuerdo de la bendición no se produjo. Eso es como consecuencia de los elementos que hemos visto antes de ese Vía Crucis. El instituto fue prolífico en un sentido muy moderno de publicitarse, de hacer incluso el logo de su diseño, de revistas, folletos de zonas regables que iban a los congresos, la revista Estudios. El material es inagotable e ingente. Y por centrarnos ya en el asunto, muy rápidamente, yo quiero primero hablar de la genealogía, morfología en relación a la ordenación y tipología en relación a lo que es arquitectura. La etimología de colonización, en definitiva, es establecer en un terreno, en una colonia, en un país, un territorio y desarrollar en ellos una nación civilizada. Por lo tanto, podemos decir que genealógicamente la colonización puede empezar con la España fenicia o con la España romana, donde no hay ciudades, hay castros, y donde no hay colonias que más tarde se pueden extender. Incluso se acepta, este es un levantamiento, según Plinio, de las colonias romanas. El siguiente nivel sería el urbanismo colonial que España lleva a América con la conquista y que son trazados fundamentalmente a cordel, salvando las topografías. Aquí tenemos un ejemplo de Trujillo y uno de Ciudad de México, reconocible, del siglo XVII. El de la derecha, Santo Domingo, un plano sobre el urbanismo colonial y la división territorial en intendencias. El otro, ya más próximo en el tiempo, aunque también del siglo XVIII, sería toda la colonización carolina, con Carlos III, en la vía de Andalucía. Dicen que por elementos de bandolerismo, pero empiezan la Carolina, la Luisiana, la Carlota a ubicarse. Vemos la similitud con los trazados del urbanismo colonial americano.
Estos ya son ejemplos, el de abajo de La Plata, aunque no sea directamente vinculado, pero que al final genera un modelo de ordenación urbana significativa, tan significativa como, aunque no tenga que ver nada con lo que estamos hablando, como la planta de Detroit. Incluso alguien conocido por el ensanche de Barcelona como Cerdá indaga en este tipo de matrices de ordenación del territorio, porque el tema de colonización tiene un tema territorial evidente, es decir, cuando veremos luego que hay la vinculación con zonas regables, es una escala territorial donde se produce una definición de cuántas unidades de superficie se van a intervenir, cuántos núcleos se van a disponer, cómo van a ser esos núcleos. El precedente más directo es, con la ley de Castelar del 19, es el boletín de la Junta de Colonización y Repoblación Interior, es decir, que hay unos intentos a principios del siglo XX por resolver el problema agrario. En España siempre ha habido un problema en el campo, conflictividad social, baja productividad, problemas de absentismo. Y la imagen de la derecha es una interpretación paisajística de Patrick Geddes, que es un urbanista americano, donde formula la sección del valle en función de las actividades económicas. A medida que subimos a la cresta, pues son minería, leñador, cazador, pastor, agricultor, a medida que bajamos, jardinero y finalmente pescador. Estos son los esquemas de esa primera pretensión española colonizadora del siglo XX, que son esquemas evidentemente, pero ya introducen el vínculo de la edificación con el lote de suelo que es preciso cultivar, la alquería en Huelva y la algaida en Sanlúcar de Barrameda. Un plano general de Andalucía Occidental, y retengan esta imagen, que es más reciente, en 1930, que es el agro continuo. El agro continuo son las actuaciones de la Italia mussoliniana que van a tener una influencia significativa en el panorama español. El trabajo de 1948 de Tamés, que se llama Proceso urbanístico de nuestra colonización interior, tiene dos referencias históricas. Está escrito en el 48, habla de lo que hemos dicho, de la repoblación de Sierra Morena en Jaén, y luego, sin solución de continuidad, de las actuaciones que se están produciendo en la Italia mussoliniana, Sabaudia, Liberia y otras parecidas. Seguimos con la Junta de Colonización y Reforma Interior, con la Alquería de Huelva, Salamanca, y esto es lo que le comentaba antes, el libro de Amos Edallo, que tuvo llegada, porque España en esos momentos tenía mucha relación cultural, política y arquitectónica con Italia, que habla de ruralística, es urbanística rural. El otro ejemplo que aporto, aunque luego va a volver a salir, es un trabajo de Herrero, que es muy significativo porque va a tener, aunque Herrero no creo que haya hecho ningún pueblo de colonización, trabaja más para regiones devastadas y para la obra sindical, pero sí que introduce una suerte de esquemas que van a tener algún tipo de traslación al universo de colonización. Miguel Centellas, en su libro sobre Fernández del Amo, habla de arte, arquitectura y urbanismo. Yo no es que no quiera hablar de arte, sino que tendríamos necesidad de más tiempo y por eso me centro en las dos cuestiones nucleares de arquitectura y urbanismo para tratar de detectar si es que hubiera alguna razón esencial que nos pueda aclarar la razón de ser de esos pueblos. Piensen que en el fondo, en esos años, se construyen, pongo 292, hay gente que cuenta más, y tendríamos que decir que hay pueblos proyectados y no construidos, que totalizan de manera aproximada un total de 33.000 viviendas, donde llegan a intervenir 79 arquitectos y llegan a hacer actuaciones territoriales en 1.700.000 hectáreas, no todas de regadío. En Ciudad Real tenemos casos de secano, pero la mayoría pues, estaban vinculadas a actuaciones en cuencas hidrográficas, serían de esas características. El vínculo entre la morfología y la tipología lo estudiaron los Smithson, dos arquitectos ingleses del Team 10 para el Congreso de los CIAM, y establecían esa relación de manera directa, casa, calle, distrito y ciudad. Es decir, y tenemos que tener presente este esquema, es decir, que yo aquí ponía de la privacidad a la comunidad. Y son los esquemas que
van a emerger de alguna forma en colonización. Estos 4 esquemas, el de la izquierda es la reflexión que Carlos Ambricio hace cuando estudia las construcciones, las realizaciones urbanas del franquismo. Él establecía esa relación, la célula, la vivienda, el bloque, la agrupación de viviendas, y la ciudad, la agrupación de los bloques. Y hacía la correlación con el esquema de los Smithson. Incluso Manolo Calzada, que ya hemos citado, establecía también otra alternativa posible. Para él, la razón de entender los pueblos de colonización partía de la estructura general, sin llegar a especificar qué era la estructura general, el viario y la manzana. Mientras que el propio Instituto de Colonización establecía también un vínculo parecido al que veíamos de San Bricio, la casa, en primer lugar. La casa genera una manzana al agrupar esas unidades y ya el núcleo, en definitiva, es la ciudad o el pueblo. Bueno, estas son notas de... traigo estas porque tenía esto anotado en 2007 y donde les leo en qué momento colonización adquiere madurez como arquitectura específica. Los antecedentes del concepto están más vinculados a procesos hidráulicos que a los específicos arquitectónicos. Solventando el problema del poblamiento surgen diversas líneas sobre la lógica del asentamiento, dispersos y concentrados. Hay que decir que no existe en colonización una manualística clara de cómo actuar. Luego veremos de manera sintética algunos de los pueblos y veremos que son distintos. Pero tenía que haber algún tipo de secuencia para saber cómo se actuaba. Yo creo que solo hay, que yo sepa o que conozca, 2 debates significativos en el entorno de colonización. ¿Deben ser los núcleos dispersos o deben ser concentrados? Y cuando se opta por uno o por otro, las razones económicas pesan muchísimo. Eso por un lado. Y por otro, el tema de las circulaciones, que lo hemos visto antes, tanto en el esquema de Manolo Calzada como en el año 48 de estudio de las circulaciones. El panorama explicativo voy a pasar porque es muy detallado y realmente sería entretenido. Cuando se hace la lectura de colonización, es decir, hay gente que mantiene, aparte del agrarismo falangista del momento, otros mantienen que es la contrarreforma agraria de la República. En la medida en que a partir del 32, con la aprobación de la ley de reforma agraria de la República, que evidentemente si se lee a Malefakis o se lee a Burguillos, que fue secretario general del Partido Comunista, tampoco el alcance fue tan significativo. Al acabar la guerra, es decir, lo primero que se crea es, no al acabar, en el año 37 se crea el Servicio de Recuperación de la Tierra, que tiene como finalidad recuperar las fincas expropiadas legalmente de la reforma agraria republicana, las intervenidas en guerra por las colectivizaciones e introducir un estatuto nuevo de la propiedad a partir del 1 de abril del 39. Esto paso porque esto es para más detalle. Panorama legislativo. Y aquí voy a hacer la apertura de un paréntesis. Si colonización llega a realizar 300 pueblos sin tener una manualística, un tratado, ¿cómo es posible que se pueda funcionar? O dicho de otra manera, ¿cómo es posible que, aunque se hayan hecho intentos por agrupar las ordenaciones de los núcleos, sean radicalmente diferentes? Y entonces yo hacía una reflexión. Parte de la historia de la arquitectura en general se ha movido con los tratados. Los tratados son textos e imágenes. Los tratados clásicos, ahí aparece una imagen de los 4 libros de arquitectura de Palladio, Serlio, Viñola, trabajan siempre con el doble registro de la imagen y me dirán, bueno, pero es que con anterioridad Vitruvio no, bueno, Vitruvio evidentemente sería la excepción. Y sobre estas circunstancias, a medida que va avanzando la historia, la teoría de la arquitectura pasa de los tratados a los ensayos, a los manifiestos y a los programas. La imagen de la izquierda ya es de finales del 18,
aunque la edición sea más reciente, es el libro de Boulez, Arquitectura, Ensayo sobre el arte. Es decir, Boulez ya no habla de tratado de arquitectura, sino que habla de ensayo. Evidentemente, el ensayo siempre es mucho más subjetivo frente a la pretensión de objetividad científica que puede tener un tratado. Quizás el último superviviente de esa lógica del tratado sea Durand, con sus lecciones, su Précis de leçons d'architecture, que está de 1809. Y a partir de ahí confronto los tratados en el libro de la izquierda con programas y manifiestos de la arquitectura del siglo XX. Es decir, la arquitectura del siglo XX ya no produce tratados, produce ensayos, como secuencia de los arquitectos de la Ilustración, manifiestos y programas, que es lo que realmente puebla el siglo XX. De tal suerte que podemos entender que existe una teoría, como los libros que les presento, sobre todo el Neufeld, para aquellos que no estudian arquitectura, pues evidentemente era un elemento de referencia, el arte de proyectar. Bueno, el Neufeld nos daba una casuística dimensional de todo, desde una cacerola, una puerta, una escoba, y era un manual, incluso te enfrentabas a un tema distinto, y era un manual de teoría sin práctica para que tú desarrollaras la práctica. O libros que, como el de Goodman, de 3 ciudades, se movían en el reino de las ideas. El mismo Le Corbusier, es decir, que lo traigo aquí con los 3 establecimientos humanos y con el modulor, es decir, se mueve un poco en esos registros, es decir, más teoría que práctica. La práctica sería su propia obra, pero la obra que él nos propone como pedagogía de la arquitectura se mueve en esas limitaciones, ediciones de los 3 establecimientos humanos. Incluso en su revista, la revista Esprit Nouveau, de 1920, las imágenes que nos propone son imágenes ya fotográficas, ojo, ya no son dibujos, aunque a él le gustaba mucho dibujar, pero cuando nos propone el mensaje de la nueva arquitectura, él recurre, curiosamente, a silos industriales, utiliza el Partenón, pero lo contrapone con los coches de laje o un paquebote, es decir, son las formas industriales las que a él le interesan y además fotografiadas, que es lo mismo que encontramos en Bauhaus. Estas son fotos de Lucía Molinaghi, es decir, que hace los ejercicios terminados, es decir, no tenemos, aunque tenemos conferencias de Gropius, de Mies van der Rohe y demás, de otros profesores, pero realmente no tenemos un tratado específico. Lo que sí tenemos son estas imágenes, por eso teoría con nuevas imágenes. O Hilbert Seidner, que también se fue a Chicago con Mies y fue profesor, es decir, en su libro La arquitectura de la gran ciudad, es decir, son teoría con nuevas imágenes, que en este caso no son fotos, pero bueno, son lo que hoy diríamos un 3D o un render. Y aquí haría yo el comentario de la práctica sin teoría, es decir, que es la acumulación de soluciones, en este caso de viviendas mínimas. En 1929 y en el 30, los CIAM, que son Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, tienen 2 reuniones en Frankfurt y en Bruselas, están centradas en la vivienda mínima. La vivienda mínima es un tema que desde los años 20 preocupa mucho a los arquitectos, a las revistas de arquitectura e incluso a estos 2 congresos del CIA. Y digo esto porque tiene mucho que ver con el debate de colonización. Más teoría sin práctica. La ocupación del territorio con mallas hexagonales de Goodman, en el libro que veíamos antes, 3 ciudades para el hombre, o Fonseca, que este ya es un arquitecto español, con su malla hexagonal y asentamiento polinuclear. Retengan esta imagen porque luego cuando les muestre una de José Tamés, que fue jefe del Servicio de Arquitectura, verán la continuidad. Este es un esquema de Tamés que publica en su trabajo del año 88, 40 años después del que citábamos antes, donde dice muy pocas cosas y no nos dice nada de lo que nos cuenta 40 años más tarde, como si lo que nos contara en el 88 fuera fruto de una reflexión posterior. Esa malla de cristales, del hexágono, donde él establece una jerarquía de núcleos, núcleo central, como reflexión. Veremos luego que hay un plano de la cuenca fluvial de Guadalquivir, debido también a Tamés, que nos cuenta esta historia. Y seguimos con teorías sin imágenes. El campo de la vivienda, es decir, desde las casas baratas, la primera legislación del 16 y del 19, fundamentalmente es eso, un texto sin imágenes. Esta publicación del año 56, Viviendas ampliadas por Estado, que era el vademecum de todo tipo de vivienda, se produce sin una sola imagen, sin ninguna sola foto, artículos. Entonces, bueno, pues evidentemente, por eso hablo de teoría sin imágenes.
Y este es el libro que saca en 1977, siendo ministro, creo que era de las Públicas, que no era todavía, no era vivienda, no había sido Garrigue Walker, tímidamente copia este tipo de, se nos ha ido, de cosas que se parecen a las de Neuffer. Por eso la captura de la ordenación y de la arquitectura. La imagen de la izquierda es la portada de un libro sobre el Plan Badajoz, y la de la derecha, que me llamó mucho la atención, es el comentario de la exposición que le he dicho antes del año pasado del ICO, que el cultural de febrero, que denomina de repente un pueblo, como si fuera una casualidad, que me he encontrado un hueso o me he encontrado un trozo de madera. De repente no. Estos pueblos de colonización surgen por algunas razones, serán criticables en otras, pero evidentemente nunca fueron casuales y de repente. Aquí anotaba yo las posibilidades indagatorias de los elementos que, retomando los esquemas que veíamos, las casas y los edificios públicos. Casas hay modalidades, no le voy a aburrir, hay casas de colonos con varias opciones, hay casas de jornalero, hay casas para los maestros, hay casas para los comerciantes. Y luego, edificios públicos también va a variar por la diferencia dimensional. El trabajo del 48 que le citaba también es duda entre dos tipos de pueblos. Dice, para los pequeños establece solo dos diferencias en función del tamaño y el número de viviendas, que era un poco el parámetro de control. Y entonces, en función de eso, pues así serían las necesidades. Viene a decir, el núcleo rural o aldea debe iniciarse con 25 a 35 viviendas de colonos con sus dependencias agrícolas y como edificios oficiales. Una escuela mixta, transformable en capilla a voluntad, que veremos que esto no se va a ejemplificar y van a venir la potencia de las imágenes de las iglesias de colonización. Dice, tiene pues una población de 150 a 200 habitantes. Y luego, en otro pueblo, que no sabemos cuál es, se parte de 80 a 50 casas con colonos. Todo ello va a venir condicionado fundamentalmente, aunque él no lo dice, de la intensidad de la zona regable en la cual se va a intervenir, porque a cada colono finalmente se le va a otorgar una parcela para su explotación y cultivo, que es lo que se llama suerte. Es decir, el colono, cuando se incorpora a los pueblos de colonización, se le da la casa, una yunta, es decir, una serie de circunstancias, pese a aquel trabajo que veíamos antes de los pueblos sin historia. Y aquí quería hacer la correspondencia. Las dos imágenes de la derecha son de Herrero, el que hemos visto antes con las circulaciones, porque básicamente la de la izquierda es un pueblo tipo, es decir, que yo es el primer pueblo tipo que conozco de colonización referido al canal de Montijo en Badajoz. Es un esquema abstracto, es decir, que evidentemente elude la topografía, elude muchas cosas, pero bueno, como esquema sirve probablemente igual que los de Herrero. La solución de las circulaciones, y este es un proyecto que él hace ya en 1955 en Burgos para la obra sindical del Hogar y Arquitectura. Los dos temas, por lo tanto, que ciñen las primeras discusiones de colonización son concentrados o dispersos los poblados por una parte y por otra las circulaciones. Parece que no es importante, pero le daban mucho énfasis. Fundamentalmente, claro, las circulaciones o son separadas para los carros y los colonos o son unitarias donde todos van juntos por las mismas calles, que es un poco lo que hace Alejandro de la Sota. Frente a la indefinición de la ordenación del núcleo, hay un trabajo mucho más sistemático, probablemente heredero de las corrientes europeas, aunque no se quiera decir ni se quiera reconocer, en la referencia de las viviendas mínimas. El libro de viviendas rurales es de Tamés, es del 56, y este sí que es un manual de soluciones aproximadas por zonas geográficas y por distintas características. El del centro es el clásico de Mayo Gallarre, que dentro de los libros de vivienda que decíamos antes, sin imágenes, este aporta algunas imágenes que son muy significativas. Y el otro ya es posterior, es del INV, que es un libro que sirve porque aporta muchos datos sobre la Casa del Español. Estas son de Mayo Gallarre, donde, bueno, pues al menos vemos cómo se ordena una manzana, cómo
puede ser una manzana Radburg, los bloques lineales que empiezan a disponerse. Está pensando más en tipologías urbanas, es decir, que esto tiene más pinta de ser para el medio urbano que para el medio rural. Patio centrado, patio abierto, esquema en E, es decir, pero al menos tiene esa virtualidad de producir imágenes. Y esto es del libro de Tamés, donde vemos una solución usual que nos propone para familia crecedera, donde vemos que realmente pues, está el espacio habitable en 2 alturas, con posibilidades de crecer, y lo que decía, las dependencias agrícolas, para los animales de labor, para las gallinas, los cerdos. Y el de la izquierda es un esquema de la zona regable de La Mancha, donde vemos que frente a la localización del núcleo que la tenemos por ahí, aparece otra serie de territorio circundante que es la zona. Más vivienda en teoría y práctica, concursos, porque es una época de concursos. En el año 46, vivienda rural en Extremadura, en Andalucía. Es decir, que el tema de la vivienda estaba bastante más explorado que los temas de la ordenación. Les sigo pasando imágenes en la campiña de Cádiz, vivienda para yuntero, porque jugaban con ese tipo de categorías socioprofesionales. Vivienda en Santander, la de la derecha del concurso, vivienda rural en La Mancha, bueno, pues en La Mancha, establecen esas características, probablemente la de Santander quizás por las cubiertas, y estas sí son viviendas construidas por colonización. La de la izquierda era el Trobal, de González Gómez, y la derecha de Beltrán Navarro. También establece esas diferencias por categorías socioprofesionales. Y el golpe que Sartoris da sobre el tema y la importancia de la arquitectura rural. De tal manera que Ignasi Solá Morales, cuando publica la arquitectura de la vivienda en los años de la autarquía, viene a decir que el carácter reflexivo, programático y sistemático en la indagación de la vivienda social, la vivienda mínima, es un tema, decía, puesto al revés del movimiento moderno, porque hemos visto antes que los congresos CIAN batallaban y peleaban por la modernidad a través de ese tipo de soluciones, y aquí lo que viene a decir, con toda la razón del mundo, es eso, que es una modernidad invertida. El carácter territorial de las actuaciones, que es evidente, los planos así nos lo dicen, por los usos agrícolas. Creo que tenemos aquí, el de la izquierda es un poco la puntuación por provincias, y vemos evidentemente que sin darnos cuenta confluyen grandes zonas regables, el Guadiana, parte del Tajo, el Guadalquivir, el Ebro. Aquí se ve, estos planos son del Atlas de Tamames, y el de la derecha da cuenta de todo eso, de las zonas regables, y evidentemente si superponemos, y esto es con posterioridad, veríamos el alcance que tuvo colonización. En la derecha de Tamés, donde vemos la densidad que se produce, no funciona, o sí funciona el botoncito, nos da cuenta, es decir, vemos prácticamente la cuenca del Guadalquivir diseminada de pueblos, el tramo final del Guadiana ya en Badajoz igual, el tramo de Tajo en Cáceres y en la zona de Talavera, y el Ebro, es decir, la importancia de eso. Y aquí a la derecha, cuando hablaba antes de, este también es de Tamés del año 88-89, es decir, cómo establece a lo largo de la cuenca del Guadiana los círculos que son núcleos y que van estableciendo ese mosaico que antes veíamos que lo llenaba como un hexágono, aquí lo deja menos. Planos del Plan Badajoz, donde se ve la dimensión territorial, es decir, no es solo la actuación, por lo tanto, del pueblo en sí, vegas altas, vegas bajas, la comparativa de estos 2 gráficos del Plan Badajoz, y son los esquemas que en el trabajo del 88 Tamés de algunos pueblos nos propone, reflejando el sistema de circulación. El de la derecha mira al río, este de aquí en segundo por la izquierda es Esquivel de Alejandro de la Sota, que son reconocibles, y en base a eso yo tengo una cartografía que me fui levantando, donde bueno, vemos la diversidad. Incluso en un intento, una propuesta que me hicieron en la Escuela de Caminos, tratando de buscar una taxonomía clasificatoria, yo veía que no se podía llegar a ninguna parte. Les comento rápidamente: a la izquierda, Cañada del Agra de Fernanda del Amo, Alera a la derecha, 62-60 de Borovio en Zaragoza, Casal de Miajada de Ayuso y Entre Ríos de Alejandro de la Sota, que es este de la izquierda.
Ejibel, lo hemos visto antes, del 52, del 57 Gébora de Arniches en Badajoz, Guadajira de Chegaray también en Badajoz, Marimillas de Hernández en Sevilla. Mira el río de Fernández del Amo, esta pieza de la derecha que es increíble. El Priorato de Fernández Salva, el Realengo de Fernández del Amo, Vegaviana a la derecha de Fernández del Amo, la Vereda, en Jaén también, no en Córdoba, de Fernández del Amo, a la derecha Villalba, que ya lo hemos visto, y San Isidro de Albatera, los dos de Fernández del Amo, del 53 y del 55, Llanos del Sotillo de Corrales, del 56, que es también una experiencia insólita, o Valdebotoa a la izquierda de Hernández. Unas imágenes que completan esa planimetría que evidentemente no somos capaces de clasificar ni de entender, por más que yo haya tratado. Son evidentemente de matrices de arquitectura orgánica. En esa morfología hay disposiciones celulares, hay disposiciones en abanico, disposiciones reticulares, otras concéntricas, otras topográficas. Estas imágenes aéreas nos pueden dar un poco la pista. Campo Hermoso de Fernández del Amo y el Realengo, en Almería y en Alicante respectivamente. El Torno a la izquierda, este es de los primitivos, es del 43, muy reciente, y todavía no tiene los recursos que se irán desplegando en la década de los 50. A la derecha Estella del Marqués de Cabestany, dos imágenes de Cañada de Lagra en Albacete de Fernández del Amo, donde pueden ver ustedes la importancia de la torre de la iglesia. Aquel espacio que decía polivalente llega a adquirir una autonomía formal y arquitectónica impresionante. Detalles menores de Majarromaque en Cádiz, de Los Mirones en Ciudad Real, del Delgado de Robles, y esa potencia inusual en que escapa a cualquier lógica, igual que las prácticas artísticas, como yo las denomino, escapan a la lógica de su asentamiento y de su lugar. Llanos de Sotillo de Corrales y Marimilla de Martínez Fernández. Piensen ustedes que estos son pueblos pequeñitos de como mucho 100 viviendas, 80 viviendas, y de pronto emerge un elemento prismático con una fuerza simbólica muy por encima de los elementos civiles. Y pese a ello tuvieron muchos problemas con autoridades religiosas, como pasó en Ciudad Real, como pasó en Cádiz y como pasó en Córdoba con Fray Albino. Mingo Gil de Ayuso, San Isidro de Albatera de Fernández del Amo, así que seguimos. Hay imágenes que no he traído, pero de pueblos italianos, de lo que decíamos, de los 30, 40, que participan. Lo que pasa es que allí las torres no son de las iglesias, son de los ayuntamientos y de los consistorios. Hernán Cortés de Rosado, a la izquierda, el Realengo de Fernández del Amo. Y un comentario, es decir, como Miguel Centellas hablaba del arte, el arte es un elemento importantísimo. Yo he dedicado varios estudios que se han publicado en el digital de Toledo, Hombre de Palo, la integración de las artes, porque de la mano de Fernández del Amo se producen ese tipo de asuntos. Les traigo dos imágenes, del Realengo y de San Isidro de Albatera, que son de los dos pueblos de Fernández del Amo y con colaboración de distintos artistas, en este caso Baeza y Carrillo, donde, bueno, se dan ese tipo de imágenes que realmente en los años 60, los años 50, en el medio rural son absolutamente insólitas y que hay la anécdota de, luego la comentaré, y esto ya es en proximidad, el altar de un día de Fresneda, de Delgado de Robles, y una cerámica de Arcadio Blasco, una cosa sorprendente, o esa escalera en Santa Quiteria, que es realmente sorprendente. Yo creo que con esto les doy más dudas que certezas, pero les planteo el universo tal y como yo lo veo, es un campo de estudios abierto, aunque se va colmatando cada vez más, pero es necesario una ponderación y una valoración del universo arquitectónico. El universo de las prácticas artísticas bien merecería otro ejercicio, y es tan interesante y tan prolijo, que sé que Miguel Centellas y Rafael Fernández del Amo, el hijo de José Luis Fernández del Amo, que es también arquitecto, están indagando porque hay unos inventarios de colonización, están tratando de recuperar, por lo menos tener clasificado, porque ha habido
pérdidas, deterioros. Aquí hemos tenido recientemente el caso de la rehabilitación del mural cerámico de Pueblo Nuevo del Buyaque, que estuvimos a punto en su momento de involucrar a Arcadio Blasco, porque él se ofrecía, pero bueno, Arcadio falleció, aquello no se produjo más. Sé que la Diputación intervino hace algunos años más en el mural de Villalba de Hernández Monpó, es decir, que evidentemente son piezas que al estar abandonadas y no cuentan en muchos casos con una defensa patrimonial. Ciudad Real, Villalba sí se declaró conjuntamente con Cañada de Agra, pero en el proceso de declaración nos tiramos la friolera de 10 años. 10 años para declarar BIC, cuando realmente no había limitación. Y recientemente, hace algunos años ya, le pusieron una placa del Docomomo, que me dijeron que la robaron y han tenido que reponer. La placa del Docomomo es el reconocimiento de ese elemento de arquitectura. Bueno, pues este es el universo de colonización que yo quería transmitirles. Muchas gracias.